Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Bueno, el Señor les bendiga. Qué gran privilegio de estar esta noche aquí delante de la presencia del Señor para llevar su palabra. Les pido que hoy dispongamos nuestro corazón para recibir esta palabra. En el tiempo que ya sabía que me tocaba traer la palabra, le he orado al Señor que me ayudara a traer esta palabra y que esta palabra quede grabada en sus mentes y en sus corazones y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Yo quisiera invitarlos a leer algunos pasajes del Salmo 119. En primer lugar, vamos a leer los versículos 111 y 112. Y me gustaría que prestaran mucha atención, como la Nueva Traducción Viviente usa la palabra tesoro para referirse a las leyes del Señor. Leemos primero la Nueva Versión Internacional y luego miraremos cómo nos amplía la visión la otra versión que ya mencioné. Ya tienen la palabra. Bueno, dice así el Salmo 119, 11. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Esta es Nueva Versión Internacional. Salmo 19, 111 dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Esta es la NTV. Y ahora leemos el mismo Salmo 119, el versículo 11, en la Biblia Reina Valera, versión 160. En mi corazón, 1960. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pastor, puedes poner. Humillemos nuestro corazón, mis amados hermanos, delante del Señor y mucho más ahora que estamos frente a su eterna palabra. Gracias te doy, Señor, porque este privilegio no lo gozan todos los pueblos. Y a mí me has otorgado el privilegio de poder escucharte esta noche. Gracias también por haber escogido a esta sierva tuya para que al entregarle este mensaje ella fielmente nos lo entregue a nosotros también para la consolidación de nuestra fe en ti, el único Dios verdadero. Ayúdala, Dios mío, que la inspiración que produce tu Espíritu Santo ella la reciba y que ella goce también. Amén. De poder hablar de tus dichos a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Gracias. Gracias, pastor. Me pueden tomar asiento. Tratemos de ver la conexión que he usado con los colores para que podamos percibir la intención de estos textos. Quiero usar esa palabra de Dios que es mi tesoro. Lo guardo en mi corazón para no pecar contra el Señor. El título de mi mensaje, mi más grande tesoro. Ya vamos a ver cuando la prédica vaya avanzando al tesoro que yo me refiero, y todos tenemos muchos tesoros. Ahora bien, hace unos días mientras organizaba mi closet, me encontré con un tesoro que había guardado por años, empaquetado y olvidado de tal forma que ya no lo recordaba. Así que cuando lo vi me detuve por un momento para revisar qué contenía esa caja. Supongo que muchos de nosotros tenemos recuerdos y objetos guardados en cajas de tesoros, que nos traen bellos recuerdos y que cuidamos tan bien que en ocasiones hasta olvidamos que ellos nos acompañan. La intención inicial seguramente no es olvidar lo que hemos guardado. Creo que más bien la intención es cuidar y preservar el contenido de estas cajas que son mi tesoro. Ahora bien, le voy a pedir a mi hermana Andrea, yo a cada uno de ustedes les traje un tesoro, les traje un detallito.
Andrea y la pastora Mariana nos van a repartir los tesoros. Mientras ellos reparten, yo quiero animarlos para seguir, para que podamos poner atención. Quiero recordarle a nuestras hermanas que vamos a tener nuestro encuentro de mujeres el 9 de septiembre. Hemos estado orando todo este tiempo para que el Señor nos bendiga, nos dirija y que bendiga a nuestro pastor y nos hable por medio de su palabra y que su palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que todas están cordialmente invitadas. Ya muchos lo han recibido. Bueno, al desempacar mi caja, descubrí varios objetos que tienen un gran valor sentimental para mí. Allí estaba y yo lo traje. Traje mi primer Nuevo Testamento, que fue un regalo que me dieron en mis 15 años. También encontré una carta que me escribió mi difunta suegra, en la cual hoy, gracias a Dios, tuve una buena relación con ella. Y me dejó una carta. Aquí tengo la carta de mi suegra, la guardo con mucho cariño. Bueno, también encuentro una carta que me escribió mi difunto hermano cuando cumplí mis 16 años. Él estaba pagando el servicio militar y allí murió cuando empezó todo este desorden en nuestro país de la violencia. Él estaba pagando su servicio militar. Bueno, rápidamente les mostraré qué conservo en mi... Tengo fotos de una preciosa niña. Tengo una foto de nuestra boda. Tengo aquí unas fotos que a mi esposo le gustaba mucho tomar fotos. Son unas fotos hermosas de mis hijos. También en esta cajita tengo unos papelitos de unos dulces que él me regalaba cuando éramos novios. También tengo un móvil que le di, que le compramos a Pastor Junior. En esa época los colgábamos para que los niños de 0 a 6 meses pudieran tener un buen desarrollo y habilidades para su edad. También encontré en mi tesoro un muñequito. Tengo una foto de Pastor Junior y de Claudia. Tengo unas foticos aquí. ¿Cuántos recuerdan estos? Bueno, también tengo cajas de los dulces que mi esposo me regalaba. Y lo más lindo que tengo es la primera tarjeta que mi esposo me regaló. No éramos aún novios, pero me lo dio 8 días después de haber cumplido mis 15 años. También tengo credenciales, tarjeticas. En nuestra época se usaban mucho credenciales plásticas que mi esposo y mis hijos y mis hermanas me regalaban. Bueno, guardemos esto para que continúe. Bueno, para algunos todo esto podría parecer basura, pero para mí son mis tesoros. Les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene tesoros? Como decir cajitas, con carritos, con tarjeticas, con cartas del novio. Alcen la mano, ¿cuántos tienen esos tesoros? Esos tesoros son valiosos. Para mí, esos tesoros son lo más valioso que nosotros podemos tener. Y vi la cara del pastor cuando le mostré la tarjeta. Yo creo que él ni recordaba la primera tarjeta que él... Sí la recordabas, pero hacía cuántos años, por ahí unos 48 años, tengo estos tesoros.
Bueno, después de esta ilustración me gustaría que con la ayuda de la palabra de Dios estudiáramos lo que significa la palabra tesoro. Tesoro. El diccionario lo define como una cantidad de dinero, joyas u otros objetos de valor. Bíblicamente, el término es más amplio. Cualquier cosa acumulada en almacenes como trigo, vino o aceite, así como el tesoro de oro, plata o dinero acuñado. Estos tesoros que yo les di unas foticos como representando una familia, una carta que el Señor Jesús nos manda decir que nos ama. Tengo el corazón donde me quiero referir que en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Los dulces representan lo que yo tenía de lo que mi esposo me dio. Y quería darle a cada uno este pequeño detalle, este pequeño regalo para que ustedes lo conserven. Bueno, dice así, además la Biblia menciona que guardar un tesoro es conservarlo, protegerlo, considerarlo de gran valor y almacenarlo. Incluso la Biblia menciona que el temor del Señor es un tesoro y lo vamos a ver donde nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Isaías 33:6, versículo 6. El Señor será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Mire qué tan lindo la palabra del Señor, cómo nos va trayendo, hablándonos del tesoro y cómo el temor que nosotros debemos de tener hacia Dios es el más grande tesoro. Esta tendencia a cuidar o almacenar puede ser muy natural, tanto que una de las cosas que he notado en mi nieta Victoria, que aún es una pequeña niña, y en su tendencia ella tiende a acumular y a esconder cosas como quien salvaguarda objetos. En ocasiones ella ha escondido dentro de la misma casa algunos objetos que nos demoramos en volverlos a encontrar. Ella no esconde esos objetos por maldad o por malicia, sino como quien guarda tesoros que cuida celosamente. Cuando yo recordé y decidí predicar sobre estos tesoros, yo saqué mi cajita de tesoros y Victoria ese día fue y me cogió el Nuevo Testamento. Yo guardé mis cositas, las organicé para esta predicación y hoy cuando fui a traer mis cosas, yo dije, me falta mi Nuevo Testamento. Y yo le dije, Claudia, se me perdió mi Nuevo Testamento, pero si yo lo tenía aquí, ese es mi tesoro que lo tengo de regalo de mis 15. Y me dice, no, Victoria te lo cogió. Y yo, ay, Padre Santo, muéstrame dónde me puso Victoria mi Nuevo Testamento. Y el Señor me llevó a la biblioteca y está en la biblioteca. Ella no lo hace por maldad, sino porque a ella le gusta. Ella también en mi casa tiene un lugar donde el abuelo le compra sus dulces y ella me dice, ma, no me toques mis cosas, déjamelas aquí, esto es mío. Y allá le permanecen sus dulces. Y ella sabe que cuando va a nuestra casa, ahí tiene también su tesoro. Si esto ocurre con objetos materiales a los cuales les damos mucho valor, creo que se hace necesario meditar en algunas acciones que deberían ser atesorados en nuestro interior. Vamos a ver el punto 1. Guardando la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, deberíamos reconocer que este es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Sin embargo, lamentablemente a veces despreciamos la herencia que el Señor Jesús nos dejó y que es su palabra. Vamos a leer en San Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre me amará y haremos nuestra vivienda en él. Ustedes dirán, ¿y Jesús a quién le contestó? O a Judas, pero no fue a Judas Iscariote. Él estaba dialogando con él y él se refirió a esta palabra. Lo vuelvo a repetir, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él.
¿Y dónde se guarda esta palabra? Les pregunto, ¿dónde guardamos esta palabra? Los del lado aquí, ¿dónde guardamos esta palabra? En nuestro corazón. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es en el corazón donde tomamos decisiones, donde se forman nuestros deseos y donde decidimos qué guardar. Decidimos qué guardar o qué desechar. Lamentablemente nosotros siempre guardamos hacer lo malo en el corazón. ¿Qué guardamos? Que aquel me ofendió, que aquel me insultó, que aquel me robó, que tal persona me hizo daño. Siempre guardamos lo malo. Pero yo tengo algo que decir le he oído a mi esposo que es muy lindo. Mi esposo dice: así una persona me haya hecho daño, yo siempre guardo un recuerdo de un bien o de un favor o de algo bueno que esa persona me hizo. No guardo el rencor ni lo malo, sino que guardo lo bueno que él me hizo. Eso he aprendido de mi esposo. Siempre nos ha enseñado: guardemos lo bueno, no guardemos lo malo. Y aquí la palabra nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces no guardemos eso, lo malo, para que no pequemos en contra del Señor. Aquí es donde en el corazón de cada uno de nosotros decidimos pues si guardamos o desechamos. Convertir nuestro corazón en lugar donde guardamos la palabra de Dios implica que al tenerla presente y apropiarnos de la palabra de Dios, seremos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, aplicarla a nuestras vidas. Al leer la Biblia, no se trata solo de acumular conocimiento para olvidarlo, así como yo había olvidado mi caja. Esa caja o las cajas que tengo en mi casa, uno las olvida, sabe que tiene, pero uno diariamente no piensa en eso, sino que cuando el Señor le puso a los pastores para predicar, yo dije: voy a predicar sobre esos tesoros. Entonces ahí recordé, pero la palabra aquí no debemos nosotros de olvidar la palabra de Dios, así como yo olvidé esta caja del tesoro, la cual, aunque seguía siendo importante, no estaba presente en mi memoria ni en mi día a día. Guardar la palabra de Dios significa recibirla con humildad, para llevarla a la práctica, y al comenzar a practicarla o vivir, eso indicará que la estoy atesorando. Vamos al punto 2. Vamos a ver los beneficios de guardar la palabra de Dios. Proverbios 3, del 1 al 4, nos dice así la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te darán prosperidad. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Vamos a notar que aquí en colores resaltamos y sugiero tener en cuenta estas cosas que menciona este proverbio. Dice: larga vida, tendremos larga vida, prosperidad, el favor de Dios y buena fama. Yo estuve buscando, no, el Señor nos está diciendo a la prosperidad como a esa que hoy en día dicen da 100 y vas a tener 200,000, vas a dar tu carro y nos llaman a la prosperidad. No, esta prosperidad que el Señor nos habla aquí es más allá de la riqueza material, se refiere a un estado de bienestar integral, incluye salud física, espiritual y material, resultado de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que, y yo esto es algo, creo que es un tema para que pudiéramos ampliarlo, pero ahora mencionaré algunas cosas en cuanto a la prosperidad. Bienestar integral. Prosperidad bíblica abarca la salud de las finanzas, especialmente la salud espiritual. Armonía con Dios. Alcanza el vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Éxito en el camino. Implica tener éxito y recibir ayuda en el viaje de la vida
no solo términos materiales. También nos habla disfrutar de lo que se tiene. No se trata solo de acumular, sino de apreciar, utilizar lo que se posee para glorificar a Dios y bendecir a otros. Sembrar y cosechar. La prosperidad implica una siembra diligente y una administración sabia de los recursos, confiando en que Dios proveerá. Esto es más largo de lo que nos habla lo que podemos encontrar sobre la prosperidad, que aún nos habla aún hasta de los diezmos y otros temas, pero quería solamente mencionar esto así porque nos llevaría mucho tiempo. Además, creo que lo más importante de esto que dijo el Señor Jesús, su presencia en nosotros. Juan 14:23 nos dice la palabra del Señor así. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El Señor siempre resalta que el que me ama y obedece mi palabra, Él nos está llamando siempre a obedecer esta palabra. Y nosotros hay veces no valoramos esta palabra, pero el Señor nos está dando aquí también una promesa. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Gloria a Dios. Es una bendición guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Recuerdo y guardo en mi corazón los primeros textos que aprendí de la palabra de Dios cuando conocí el mensaje del Evangelio de Dios. Yo les conté, no sé, fue hace días que yo conocí el Evangelio muy niña. Y recuerdo los textos, el primer texto que me aprendí fue Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este texto lo he guardado mucho en mi corazón porque cada que estoy en dificultades, en pruebas, en tentaciones, me acuerdo de este versículo. También aprendí y llevo muy claro este versículo de Hechos 3:20. ¿Por qué lo llevo en mi mente? Porque mi padre una noche borracho prendió la radio y escuchó este versículo y mi padre siempre lo repetía y se me quedó en mi mente. Dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Estas palabras se me quedaron. También el libro de los Hechos, capítulo 5, que es la historia de Ananías y Zafira, me impactó mucho cuando la leí. Recuerdo también Mateo 5:8, que fue un cuadrito que mi madre me regaló, que decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recuerdo también el capítulo 8 de Esther, versículo 9, que es el versículo más largo de la Biblia. No lo vamos a leer, pero se los dejo de tarea. Si volvemos al texto, podremos observar que el Señor Jesús es muy claro en su palabra y nos dice que si lo amamos, entonces esto se evidencia cuando obedecemos su palabra y esto nos hará ser amados por el Padre. Volvemos a leer Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Qué bueno que tuviéramos presente esta palabra del Señor, guardar su palabra, para que nosotros podamos hacer morada con el Señor. Vamos a seguir en nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Nuestros pastores siempre nos han insistido con mucho amor en que estudiemos la palabra de Dios y recordemos diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Si realmente obedeciéramos estos consejos, seríamos ricos en vocabulario, sabiduría e inteligencia y seríamos evangelizadores y proclamaríamos con gozo la palabra de Dios. Efesios 3:17 vamos a leer. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Me parece hermoso este texto, y aquí lo que debemos de comprender es el amor de Dios. Y si nosotros comprendemos el amor de Dios, entonces vamos a saber cuál es la anchura, cuál es la longitud y la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor de Dios. Cuando nosotros realmente estamos metidos con Dios, entendemos estas palabras y sabemos que Dios nos ha amado con amor eterno. Es muy importante de conocer el amor de Cristo que se dé a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Hay algunas consideraciones que me gustaría compartir acerca de cómo puede guardar la palabra de Dios. Lea la Biblia, o sea, esos son unos consejos que les voy a dar. Lea la Biblia. Ya dijimos, diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Deténgase en estos textos en los que el Espíritu Santo le señala o le llama la atención. Memorice ese tipo de textos. ¿Cuál texto? Mi esposo y yo, ahora que Pastor Junior nos invitó para que leyéramos el Nuevo Testamento, nosotros lo leímos y propusimos en nuestro corazón volverlo a leer. Pero ¿qué estamos haciendo? Leemos el capítulo, subrayamos lo que nos llama la atención, y esto nos da una amplitud de cómo conocer la palabra de Dios. Bueno, memoricemos este tipo de textos. Ore a Dios, usted se dará cuenta que el Espíritu Santo le dirá algo que ese texto le está revelando en ese instante. Ore en esa misma dirección. Piense en lo que leyó en las próximas 2 horas. O sea, nosotros leemos la palabra de Dios, la subrayamos y tenemos también por costumbre leer, orar lo que hemos subrayado y le pedimos al Señor que nos ayude. Hemos tenido esta costumbre, la cogimos mi esposo y yo, de orar la palabra del Señor. Cuarto, enseñando la palabra de Dios a nuestras generaciones. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un texto muy conocido por toda la iglesia y aún los niños, por todos los padres. Dice así: instruir se refiere a la acción de enseñar, guiar y formar a alguien, especialmente en principios morales y espirituales. Es la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos en el camino de Dios, y la función de los pastores de enseñar y guiar a la congregación. En esta iglesia íntima devoción es una bendición tener un tiempo en cada celebración de culto para que los más pequeños digan un versículo, que en ocasiones es recitado de memoria y en otras oportunidades es leído. Querido padre de familia, te animo a continuar con esta labor de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Y si no lo haces, te animo, te insto a que tú saques ese tiempo y le enseñes a tus hijos un texto bíblico. Cuando los pastores den la oportunidad, nos llamen, y yo me gozo cuando los niños salen aquí a decir su texto bíblico. Y cuando uno ve que un niño como Tomás, que es el más pequeño, empieza a decir su texto bíblico, uno entiende, tiene un papá y una mamá que le dedican tiempo a enseñarle la palabra de Dios. Y si alguno no le ha enseñado a su niño el texto bíblico, a partir de este momento, póngase usted mismo como tarea enseñar un texto bíblico, y así esta palabra va a ser guardada en el corazón, como yo guardo estas palabras de los textos bíblicos que le leía más adelante. Así cada niño comprenderá y será un fuerte en grabar la palabra del Señor y en guardarla en su corazón. A cada adulto también lo animo a que nos envíe el texto bíblico a la emisora. Sé que es una bendición para muchos. Yo en las mañanas envío un texto bíblico y me han dicho: pastora, esa palabra me llegó,
mm, y la he compartido con otros. Para los pastores, para el pastor Papá y para Claudia es una bendición, y para nosotros como oyentes escuchar los textos bíblicos nos anima, esto nos alegra mucho, y los animo a ustedes porque en muchas partes del mundo nos están escuchando, y una palabra que usted dé o un texto bíblico, esto va a llenar a la persona, le va a llegar a las personas, y muchas personas van a decir: Dios, tú me hablaste por medio de este versículo. Así que los animo a que den un texto bíblico y nos lo manden para la emisora. Y si ustedes sienten pena, no sientan pena. Es la palabra de Dios a la que nosotros vamos a hablar y vamos a testificar, y eso va a llegar a muchas personas. Y yo sé que algún día alguna persona va a decir: ay, yo oí al hermano Juan, oí a Andreita, a Eugenia o a otros. Recuerdo que decían el nombre y dijeron un texto que me llegó al corazón. El Señor me habló por medio de él. Así que no callemos esta palabra del Señor. Vamos a leer. El Señor Jesús dice en Juan 15:7: pero si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen ustedes. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mire el Señor qué tan lindo nos dice: si nosotros permanecemos en su palabra, la guardamos, y si se nos presenta alguna dificultad, aquí tenemos una promesa. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El Señor a mí nunca me ha defraudado. Yo a Él le he clamado, y las veces que le he clamado por salud, por mis hijos, por dificultades, yo he visto la respuesta del Señor. Así que los animo a ustedes de que ustedes guarden la palabra del Señor, para que ustedes permanezcan en su palabra, y para que ustedes también, cuando estén necesitados de algo, le clamen a Él y van a ver la respuesta en Él. Quinto, la palabra de Dios, manual y fuente de enseñanza para nuestras vidas. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Cuando el Señor me dio este texto para ponerlo aquí en la predicación, recordé que hace meses estaba hablando con una persona con problemas o con una dificultad que tenía, pero era por terquedad de esta persona, y los pastores se le aconsejó, se le dijo, pero no quiso aceptar pues el consejo. Y yo me senté y le dije: ya que no quieres aceptar el consejo de la palabra de Dios, ¿por qué no vas a la palabra? ¿No quieres escuchar el consejo de los pastores que te hablan por la palabra? ¿Por qué tú misma no buscas la palabra de Dios y le dices al Señor que te hable por medio de su palabra? Lee la palabra y dile al Señor que te dé sabiduría, entendimiento, para que tú entiendas, para que tú puedas corregir tu mal proceder. Me contestó: no, pastora, es que a mí no me gusta leer la palabra, a mí solo me gusta orar. Yo le dije: ¿cómo así? No me gusta leer. Y yo le dije: ¿no te gusta leer y te gusta orar? Y yo le dije: ¿y qué le vas a orar al Señor? Si, por ejemplo, nosotros no estamos llenos de la palabra del Señor, ¿qué le vamos a pedir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Nada, no nos va a fluir la palabra. Pero si estamos llenos de la palabra del Señor, nos va a fluir su palabra. Vamos a entender que amar y leer y abrazar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ese sí que es un verdadero gran tesoro. Te animo a que saborees la palabra de Dios, así como lo haces cuando tú te comes un alimento que te gusta y disfrutas tanto que no quieres que se te acabe. Hoy les pregunto: cada uno de ustedes tiene como un alimento predilecto. ¿Quién me quiere decir qué le gusta comer? Susi. Croissant. Otro. ¿Quién? Shirley.
Bueno, la sopa de guineo, la bandeja paisa, el plátano y yuca. Pastor Junior siempre nos decía el frisbee, pero ya el frisbee le cae mal. Entonces, no sé qué le gustará ahora. Al pastor le gusta sopa de patacón, arrocito, carne molida, tajas de maduro, tajadas de tomate, arepa. No le gusta nada al pastor. Sí. Entonces, mire que cuando nosotros vamos a algún restaurante o en la casa nos hacen algo, ay, uno dice, ay, qué comida tan sabrosa. Yo admiro algo de Mariana, mi nuera. Ella siempre dice, ay, qué rico. Yo nunca le he oído mencionar a Mariana, ay, eso estuvo maluco. Yo a veces le digo, ay, Mariana, a ella le encanta el sancocho. Y yo a veces le digo, Mariana, te invito a comer sancocho. Y yo le digo a veces, ay, ese sancocho me quedó como agua, como maluco. No, estaba rico, rico. Y entonces veo que ella todo le gusta. Ella dice, a mí todo me gusta. Y a todo le dice que está rico. Así como nosotros nos gusta ese alimento, nos podemos alimentar por la palabra de Dios y saborear esa palabra. Yo hay veces me pongo a leer porque mi esposo y yo hacemos la devocional como matrimonio, pero cada uno hacemos nuestra devocional personal. Yo hay veces me siento a leer, ay, yo como que no quisiera y como que quisiera avanzar, pero yo digo, no, me leo 2, 3 capítulos, está como muy interesante eso, pero tengo que parar porque tengo que ir a preparar ya el desayuno. Entonces vuelvo y lo leo, después vuelvo y leo, hay veces hasta vuelvo y repito el capítulo. Así que los animo a que saboreemos esa palabra, que la disfrutemos, que la leamos, que la subrayemos, la palabra que nos gustó, y eso a nosotros nos va a traer mucha bendición. Te recomiendo cuando dispongas el tiempo para leer la palabra de Dios o más bien hacer la devocional, ora primero y pide discernimiento y entendimiento al Señor Jesús. Luego lee en voz alta, señala o más bien subraya el texto que te llamó la atención y si no entendiste, vuelve a leerlo. Al terminar, ora la palabra de Dios. Si se te hace difícil con tu Biblia abierta, ora lo que señalaste y así te será más fácil hasta que ya cojas una disciplina. Pastor Junior y el pastor siempre nos han enseñado que oremos la palabra del Señor. Para muchos es dificultoso leer la palabra de Dios, pero hoy les voy a dar un datico. ¿Cómo vamos a orar? El texto que leímos en Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo oraría yo esta palabra? Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra que es inspirada por ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es útil para enseñarme tu verdad, para hacerme ver que lo que yo estoy haciendo está mal en mi vida. Ayúdame, Señor, a corregir. Ayúdame, Señor, que yo pueda cambiar algo que no te agrada de mí. Que yo pueda, Señor, corregir y ser correcta en todo lo que a ti te agrada. Quiero agradarte, Señor, en mi forma de vivir, en mi forma de actuar. Y que tu palabra, Señor, yo la lleve grabada en mi mente y en mi corazón. Eso es una forma de orar. Mire qué tan fácil. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, ya se nos hará más fácil y ya no nos va a dar dificultad orar lo que leímos. Esto nos va a ser de gran bendición para la vida de nosotros y de otros. ¿Por qué nos va a ser de gran bendición? Porque nosotros debemos de compartir esta palabra con muchos, con nuestros familiares, porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Una de mis oraciones es que yo le digo al Señor, Señor, añada a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos, porque hay muchas personas que están necesitadas de ti. Así que roguémosle al Señor
que nos ayude, que esta palabra que nosotros le damos la compartamos a otros y le hablemos de Cristo, que nosotros quite todo miedo, todo temor, porque nosotros somos como, no sé, yo digo que muchas veces somos tímidos y yo he tenido la oportunidad de estudiar con personas y nunca he negado que sí, que soy pastora y que mi familia está al servicio del Señor en el pastorado. Nunca lo he negado y le he hablado a las personas del Señor. Yo he sembrado esa semilla. Ya el Señor dará a su tiempo o esa palabra queda grabada en las personas. Ya eso queda en cada persona. Muchos me dirán, pastora, tengo dificultad para memorizar la palabra de Dios, tanto la que leo como la que me predican los pastores. Te diré algo de manera de ejemplo que es muy veraz y eficaz. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando en el barrio, o sea, les voy a poner un ejemplo. Cuando en el barrio ocurre un accidente o un problema en familia, es inevitable que uno muchas veces salga al balcón o muchas veces, recuerdo a Victoria que hace días hubo un accidente en nuestro barrio y ellos sintieron y ellos salieron y la niña salió y después la niña me decía, ma, es que vea una moto, que un carro, y yo le decía, ¿dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? O sea, a mí me pareció eso tan hermoso. Entonces vamos a ver, cuando ocurre estos accidentes de familia en tu barrio, inevitablemente salimos al oír lo que sucedió. En tu deseo de saber si eres útil en medio de la confusión, te interesas en escuchar y preguntar y observar. Luego, cuando llegas a casa, te das cuenta que todo lo que viste o escuchaste y observaste quedó tan bien grabado en tu memoria que después lo cuentas a otros con lujo de detalles. Algunos al hablar hasta gesticulan y actúan cada detalle. ¿Por qué hacemos esto? Cuando nos enteramos de esto, ay, ve, y es que la vecina esto le pasó y esto, y mira, y llegó la ambulancia y tal. Contamos todo con detalles. ¿Por qué lo contamos? Porque nos interesamos, porque escuchamos con atención, indagamos con esmero y qué fue lo que le pasó a la vecina y qué pasó y a qué horas fue, y entonces vamos y contamos esto a la casa. Asimismo los animo esta noche a que cuando los pastores nos prediquen la palabra del Señor, cuando la oigamos, cuando la leamos, prestemos atención. Que esta palabra, que es el más grande tesoro que el Señor nos dio, la valoremos, la guardemos. Hace días escuchaba un testimonio, no recuerdo dónde era, pero sí es en un país donde no pueden tener la Biblia, donde no pueden predicar la palabra en lugares como estamos hoy. Tenemos el privilegio de tener una iglesia, aunque sencilla, pero tenemos ese privilegio de venir a que nos hablen de la palabra, que estudiemos la palabra. Pero a aquellas personas, muchos les toca esconderse en los alcantarillados para poder abrazar la Biblia, para poder aprender de ella, para poder amar a Dios. Y nosotros todo lo tenemos aquí. Tenemos privilegios de tener Biblias en todas las versiones, en la letra de todos los tamaños. Y a nosotros nos da pereza leer. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, estamos en un país y en una cultura donde no nos enseñaron a leer, donde nuestros padres no se preocuparon, pero yo reconozco aquí que mi esposo, desde que lo conocí, yo siempre lo llamaba el come libros, porque mi esposo siempre era interesado en leer la palabra y le enseñó a nuestros hijos, lean la palabra, lean cualquier artículo que vean. Mi esposo diario hace un crucigrama. Él siempre nos ha enseñado, aprendan, lean. Y cuando uno lee cualquier cosa, lee la palabra de Dios, porque hay libros en la Biblia que muchas veces nos dan lidia leerlos por la dificultad de los nombres, por muchas cosas. Entonces, hoy los animo a que este gran tesoro que el Señor nos dejó, valórelo, ámelo, abrácelo
y métalo en su corazón. Guárdelo, así como yo guardo estos tesoros, que para muchos son insignificantes. La palabra del Señor es lo más especial que el Señor nos dio. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a rogarle que Él nos ayude a que su palabra, que es el más grande tesoro que Él nos dejó, nosotros la valoremos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has dejado. Gracias, porque tú, Señor, hablas por medio de tu palabra, nos corriges, nos redarguyes, nos instruyes, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros valoremos tu palabra, que la amemos, Señor, que cada día sintamos ese anhelo de alimentarnos de tu palabra, de grabarla, de guardarla, para así darlo a otros que lo necesitan. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor Jesús los bendiga. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.